Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Estamos ya comenzando la transmisión de esta mesa por medio del Facebook del Posgrado en Artes y Diseño y Coordinación. Bienvenidas a todas las que nos están viendo ahora. Y bueno, pues platicarles muy brevemente de qué tratan estas mesas, que son, digamos, una coordinación externa a propuestas que los estudiantes del posgrado, de las maestrías y el doctorado presentan como iniciativas propias, y nosotros, digamos, somos el puente que de algún modo organiza. Yo, por mi parte, estoy haciendo un poco de curaduría externa, por supuesto, y John Lumber está ayudándome también en el tema de lo académico. Y entonces, a diferencia del semestre pasado, en donde estas actividades se percibían más bien de manera dispersa, la idea es ahora generarlas al menos en un contexto que tiene que ver con los diálogos entre arte y academia. Digamos, esta manera de organizar estas propuestas, como decía, pues es hacerlo, bueno, se llama Bitácora, Diálogos entre Arte y Academia, y es justamente en donde hemos encontrado mayor forma, digamos, de participación, de generar discusión, discurso y eventualmente también una sana discusión, como decía, para plantear tanto las formas en las que las artes se organizan en sus propios contextos, en su propia autonomía, y cómo se reflejan estas artes en lo académico, que tiene también sus propias maneras digamos, de conformarse y de establecer sus dinámicas de poder, y qué pasa con las artes dentro de esas lógicas. Entonces, me parece que eso es fundamental en estos momentos, sobre todo porque además pues, estamos en un contexto complejo en el que además los discursos deben ser mediados por estas plataformas. Y eso pues nos pone pone en entredicho muchas de las acciones que nosotros estamos proponiendo para el entorno, digamos, social directo. Y bien, pues la mesa que nos congrega ahora se llama Que otros sean lo normal, disidencias sexogenéricas en las artes visuales en México, un tema súper interesante, además que tenemos invitados de lujo. Y bueno, bueno, ya le dejaré a Cani la puerta que propuso este conversatorio y que va a moderar esta sesión, pues ya le dejo a él que presente a los invitados. Solo decir que estamos, como ya decía al principio, transmitiendo en Facebook, en la página del posgrado. Compartan, por favor, también la emisión para que más gente se una a esta conversación. Y invitarles, por supuesto, a que pongan en el chat cualquier duda, cualquier comentario que quieran plantearle al panel de hoy. Lo pueden poner ahí y estaremos revisándolo constantemente para que en el momento de la conversación común pues se viertan esas dudas, esos comentarios, esas preguntas. Y bueno, sin decir nada más, le cedo la palabra a Cani La Puerta. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos y comenzamos. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias a la unidad de posgrado por prestarnos esta plataforma y este espacio para poder hablar de nuestras locuras. Y me gustaría empezar compartiendo un video para detonar la conversación. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua,
visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 7 lunares, 77 lunares, que digo, 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está radiosa de luces mayas, épicas, parias menstruales, marlenes, dianas sacayanas, sin Biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Amén. A ver, deja de compartir pantalla. ¿Se me escucha? Sí. Buenísimo. Bueno, pues otra vez bienvenidas y bienvenidos a todos a esta mesa cuyo nombre es justamente un homenaje a esta artista que acabamos de ver, a Susy Shock. Ella es actriz, escritora, cantante, docente, es argentina y se reconoce como artista trans sudaca. Esta mesa se llama Que otros sean de lo normal. Justamente la propuesta es generar este encuentro para pensar y dialogar sobre esta idea de normalidad, sobre esta idea de monstruosidad y cómo todo esto se integra o se desintegra en las prácticas artísticas de nuestras invitadas, ¿no? Así que bueno, voy a pasar a presentar brevemente a los compañeros. Primero que nada, bueno, agradecer otra vez por estar aquí hoy y agradecer a la unidad de posgrado por brindarnos este espacio. Y bueno, con nosotros tenemos a Tomás Cervantes. Tomás estudia artes visuales en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura y Grabado, La Esmeralda, y su trabajo se desarrolla a través de la pintura e ilustración. Mediante su plástica explora los devenires del cuerpo y su construcción político-social. Asimismo, siente gran interés por las especies, las plantas y los animales que modifican su sexualidad para reproducirse, adaptarse al ambiente o para sobrevivir. Le gustan las figuras geométricas y se considera transartivista. Bienvenido, Tom. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Buenísimo. Con nosotros tenemos también a Liz Misterio. Ella es licenciada en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y pasante a la maestría en Artes Visuales por la misma institución. Es directora y editora de la revista digital de Arte y Sexualidad Histeria y es miembro de los colectivos Morra e Invasorix. Bueno, ha participado en más de 40 exposiciones e intervenciones en México y en el extranjero, como Women Are Perfect, en la Galería de la Raza, San Francisco, en 2016, en Si tiene dudas, pregunte, una exposición retrocolectiva de Mónica Mayer en el MUAC, en 2016 también, Public Private, que mal hablo inglés, en la Woman Made Gallery de Chicago, y en la Quinta Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán en 2011, entre otros. Su trabajo se ha publicado en los libros Performance, un arte del yo, Autobiografía, Cuerpo e Identidad,
Sin Límites, Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, del 2000 al 2010. Archiva, Obras Maestras de Arte Feminista en México, en 2013. Y Medios Múltiples 3, en 2010. En 2014 fue beneficiaria de la beca del FONCA Edmundo Valadez de apoyo a la edición de revistas independientes con el proyecto de Histeria Revista. Bienvenida, Liz, y muchas gracias otra vez por aceptar la invitación y estar aquí hoy. Qué gusto estar aquí, qué gusto saludarles. Pues nada, muy contenta de estar en este bonito lugar esta mañana. Buenísimo. Bueno, con nosotros también tenemos a Queso Rayones. Queso se desidentifica como una persona sin género, ella, elli, entre otros son los pronombres que habita como persona trans. Estudió la carrera de diseño gráfico en la Universidad Ibero entre el 2018 y el 2012. Y desde el 2011 los temas que trabaja de lo cotidiano a lo profesional están relacionados con la defensa de la tierra y el territorio, los procesos anticoloniales, antiespecistas y antipatriarcales. Perdón. El papel, la calle y la vida digital son sus principales soportes para la creación de gráfica, utilizando técnicas como el stencil, la serigrafía y la silografía de gran formato. Ha participado en conferencias, protestas y exposiciones colectivas en México y Canadá. Actualmente investiga sobre el régimen sexogénero, la gráfica disidente y la ciencia ficción en la maestría de artes visuales en la FAT. Bienvenida, Queso. Muchas gracias por estar aquí también. Gracias a todos. Un saludo y mucho cariñito. Buenísimo. Y ya para terminar la presentación tenemos a Lía García, también conocida como la novia sirena, entre otros nombres. Lía nació en la Ciudad de México, donde actualmente vive y radica. Estudió Pedagogía y Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es poeta, narradora oral y artista del performance. Su trabajo dentro del ámbito del performance es de carácter pedagógico-artístico, al cual le llama encuentros afectivos, que consisten en una serie de performances pedagógicas que suceden en el espacio público y que retoman el ritual, los afectos y las emociones como armas activistas y puentes de comunicación con el entorno. Bueno, bienvenida, Lía. Ahí te vemos con el cachorrín, la cachorrita. Con la hija pródiga de esta familia. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes, saludarles y sobre todo despertar pues junto a ustedes, ¿verdad? Porque la voz también es cuerpo y el hecho de que la piel pues no esté presente no quiere decir que no estemos cerca. Así es que yo siento así como si estuviera despertando con ustedes y me encanta. Gracias por invitarme, Cani, y por hacer este espacio tan necesario. Muchas gracias, Lía. Sí, justamente hablaba ayer con Liz que me preguntaba, ¿qué hago? ¿Preparo un PowerPoint o no sé qué? Y le dije, no, esto va a ser más bien una conversación relajada de señoras tomando el té con galletas. Así que me gustaría pues justamente empezar con esta idea de la importancia de revisar y de generar estas genealogías que nos preceden a la hora de pensar nuestras prácticas y nuestros quehaceres. Y me gustaría detonar justo esta conversación preguntándoles o lanzándoles esta pregunta de cuáles han sido estos referentes que han marcado su quehacer o su imaginario a la hora de realizar sus prácticas en los distintos terrenos en los que se mueven cada quien. No sé si alguien quiere empezar. Bueno, yo puedo empezar. Bueno, es que cuando preguntas de referentes, o sea, yo me quedé así, porque es que se siente casi como un sacrilegio, así de qué tal que se me olvida alguien, ¿no? O sea, porque justo, bueno, en mi práctica, en mi caso, pues mis referentes son muchos y como muy variados, digamos, ¿no? O sea, vienen de muchos lados, o sea, yo me muevo pues justo en el arte feminista, ¿no? O sea, como que ahí empecé mi carrera, mi descubrir
en descubrirme en este camino, pero pues con los años pues he ido como transitando por muchos otros lugares, ¿no? O sea, por las artes, pues de la disidencia sexual, ¿no? O sea, por conocer mucho de obras de personas LGBT, ¿no? Entonces, me da un poco de nervios, porque digo, seguro se me va a olvidar alguien importante y luego voy a estar... Pero bueno, por ejemplo, o sea, de mis influencias más grandes, ¿no? O sea, como de las personas que más me han, pues, como motivado tanto con su trabajo como con su hacer y sus palabras y su afecto, pues es la artista feminista Mónica Mayer, ¿no? O sea, que fue mi maestra y es una persona queridísima por mí. Que justamente, bueno, ahí como en el chisme tras bambalinas, pues yo estuve en un taller que se llamó Taller de Arte y Género con ella, por allá del 2009, 2008, hace miles de años. Y justo, o sea, como que fue muy lindo con Mónica porque ella, o sea, por un lado, pues nos compartía sus experiencias personales, ¿no? O sea, como sus investigaciones personales, pero algo muy chido de ella es que nos compartía también obra de otras personas con las que no necesariamente compartía muchísimas cosas, pero que le parecía que nos iban a nutrir en nuestro espectro amplio de qué hacer en los feminismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de Mónica yo conocí a Annie Sprinkle, ¿no? O sea, que al final Annie Sprinkle se volvió una de mis referencias, pues, importantísimas, ¿no? O sea, antes de empezar, pues, ya conocer gente que estaba haciendo obras de arte en México y en Latinoamérica a partir del cuerpo y la sexualidad disidente, pues la primera persona que conocí que estaba haciendo performances post-porno, pues fue a la buena Annie Sprinkle, que además pues es la mami de ese pues como de esa línea de obras, ¿no? O sea, a través de Mónica también leía a Donna Haraway, ¿no? Y le entendí la mitad de lo que compartía, pero pues como que también es el ejercicio, ¿no? O sea, salir de tu zona de confort, salir, pues a lo mejor de las referencias que ya todo el mundo tenía, bueno, yo no tanto, ¿no? O sea, pero como que mis compañeras a lo mejor ya tenían más trabajadas y planchadas y abrir otras preguntas también para ampliar nuestro espectro en este tipo de obras. Entonces, ahí lo dejo, nada más como provocación, y a ver quién más dice algo. Sí, yo quería compartir también que justo cuando me dijo, no, pues también vamos a hablar de tus referencias, yo la verdad es que apenas siento que voy metiéndome como al mundo del arte y entonces mis referencias no tienen mucho que ver con, no sé, de ese tipo, ¿no? Más bien creo que mis referencias tienen que ver con luchas sociales, con amigues muy cercanas que se aferran a la idea de autogestión, a banda que desde mi perspectiva su simple existencia es política y desde su simple existencia y su cotidianidad pues forman parte de mis referentes porque considero que una práctica artística, no sé si estoy siendo súper exagerada, pero vives con ella día y noche y no es algo que te quitas, es algo que se instala o que una forma así, ¿no? La sangre y bueno, podría entonces mencionar ahí ahora a muchas amigas que hacen ilustración, muchas amigas trans, y que aparte de estar en autogestión, de estar aferrándose a vivir la realidad y el imaginario que quieren vivir, pues también dibujan planteamientos hermosos en donde nos posicionamos en los mundos que queremos vivir y están ahí, ¿no? Poniendo en fanzines, en papelitos, en servilletas, otras realidades, otros mundos, otros imaginarios. También pues podría mencionar en mis referentes a los animales, a las plantas, al espacio, a
a todo lo impensable. Lo dejaría ahí, en la fritez total. Buenísimo, que eso sí, justamente la pregunta era abierta para que cada quien saliera con lo primero que le venga, ¿no? ¿Cuáles son esos referentes? No tienen por qué ser necesariamente del ámbito artístico, puede ser tu vecina, puede ser tu amiga, puede ser cualquiera, ¿no? Tom, creo que querías decir algo. Sí, pues igual pasa que cuando yo entré como a este mundo, que me trajo el ser trans, ¿no? Porque yo nunca me imaginé que me iba a dedicar al arte o que iba a ilustrar muros, fanzines y demás. Nunca me imaginé. Entonces pasa que cuando yo entro a este mundo del arte, lo primero que conozco pues son como otros artistas no trans y pues son mis referentes, ¿no? Pero como de medios visuales y plásticos. Por ejemplo, me gusta mucho Eduardo del Río, porque pues él hablaba de sus problemáticas sociales a través de sus dibujos y pues lo tomo como referencia para yo hablar de mi problemática, bueno, que no le llamo problemática, sino de mi vivencia, que es el ser trans, y pasarlo a los dibujos. Sobre el tema trans, pues mis referentes serían como Paul Preciado, Judith Butler, pero más hacia la lectura, que pues también muchas veces me inspiran como a crear. Y creo que es un poquito de lo que puedo hablar de mis referentes. Todos los demás son como para agarrar un poquito de ellos, de su plástica. Por ejemplo, están pues pintores, ¿no? Como Neo Roth, David Hockney, Stephen Booth, no sé, todos esos, como que tomo un poquito, a lo mejor de David Hockney, sus colores y de los demás, pues como su forma de transmitir lo que quieren. Entonces creo que es un poquito de lo que puedo decir de mis referentes y al igual que pues, eso, pues también a lo mejor a veces salgo a caminar a la calle y me encuentro una hojita, una plantita y me gusta como los detallitos que tiene y a lo mejor ya en el dibujo su ropita le pongo estas rayitas que no quita vino. Sí, pues creo que es un poquito de lo que puedo compartir yo. Buenísimo, Tom, muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Igual podríamos compartir esos nombres en el chat porque yo no conozco mucho y me encantaría poder aprender también. Lía, ¿andas besando el perrito? No. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, pues sí, la pregunta es bastante hermosa y yo inmediatamente pensaba, por ejemplo, en cómo también nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros sueños, nuestros deseos y nuestros placeres son nuestros referentes. Y siendo corporalidades trans, pues todo eso está atravesado por el dolor. Entonces, también el dolor se ha convertido en nuestro referente, pero un dolor que es la raíz de nuestra resistencia. Y todas las personas que hemos ido encontrando en el camino, que también han sentido lo mismo que nosotras, que nosotros, ¿no? Yo he tenido algunas conversaciones aquí con mi hermosa Kese en torno, por ejemplo, a la disforia que sentimos las personas trans y cómo hacemos de esa disforia algo colectivo y no algo patologizante, individualizante, y entonces lo abrazamos colectivamente y hacemos de eso una potente fuerza de transformación histórica, interespecie incluso, porque en esa disforia creo que también, como acertadamente dice Kese, pues están otras especies que no son humanas, nuestras cucarachas, por ejemplo, ¿no? Bueno, que aquí Kese y yo somos defensoras autorizadas de cucarachas. Este, también, ¿no? Yo creo que también las cucarachas que no saben que son cucarachas, porque son eso de la cucaracha es un invento social, en realidad también han sentido eso, esa disforia, ese rechazo, ese estar al límite y al borde de no saber cuándo te van a pisotear, y eso se convierte en un referente para la resistencia. Entonces creo que
pues todas las personas que yo he ido encontrando en mi camino, amigas, hermanas, amores, vecinas, animalitos, insectitos, plantas, y esos sueños incluso se han convertido en mis referentes para poder crear, para poder vivir, para poder desear, para poder existir, ¿no? Es como un collage de muchas cosas que pues justamente están esperando por ser nombradas. Buenísimo, Lía. Muchas gracias por compartir. Creo que sí es importante ampliar esta mirada, ¿no? A otras especies, a otras criaturas y a todo lo que nos rodea, ¿no? Y, uy, yo venía pensando mucho como en torno al tema de la visibilidad justamente y el tema de la representación y cómo a veces esa visibilidad se puede tornar una trampa, ¿no? Para determinadas comunidades, ¿no? Porque se convierte como en una herramienta para instrumentalizar pues luchas y expresiones que realmente no estaban cooptadas de alguna manera. Y me gusta como pensar, como decía, que eso no, esta idea de pensar la representación no como una reproducción de la realidad, sino como un construir otros imaginarios que nos permitan como, pues sí, que nuestras vidas sean un poquito más vivibles. Y me gustaría preguntarles de alguna manera cómo ha sido este trabajo desde sus diferentes trincheras, o sea, que eso desde la acción callejera, desde el ¿cómo se llama? El paste up, Lía, desde el performance, Liz, desde pues, las plataformas de Histeria, de la revista, y Tom desde la gráfica, justamente cómo creen que han abonado justamente a esta construcción de imaginarios que permitan pensar otras realidades para las disidencias que no son las que nos están vendiendo todo el tiempo, ¿no? Ya sé que es difícil la pregunta, pero me gustaría que más bien como en esta conversación pensáramos cómo desde nuestros diferentes lugares abonamos a esto, ¿no? ¿Quién quiere ir primero? Vas, Liz. Ay, ¿por qué? Es que justo lo estaba pensando y dije, yo ya sé qué quiero decir. No, pues bueno, o sea, es que como que esta pregunta sí la tengo un poquito más, como más clara, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, yo trabajo en una revista, bueno, trabajo de manera voluntaria en una revista digital que se llama Histeria Revista, que es una plataforma para difusión de obras que cruzan el arte, el género, la sexualidad, las identidades, ¿no? O sea, como todo eso, todo lo que cruza por ahí, pues está en Histeria Revista, o bueno, puede estar en Histeria Revista. Y justo, bueno, tenemos 8 años de trabajar, ¿no? O sea, como que en todo este tiempo, pues ya me ha tocado como hacer presente esta reflexión de qué es lo que estamos representando, ¿no? O sea, qué es lo que se está promoviendo y como para qué, o cuál es el efecto que se busca, ¿no? Entonces, pues nosotros siempre le hemos apostado a la representación desde el placer, desde el goce, desde la amistad, desde la identificación con otras personas que a lo mejor son diferentes de nosotros, pero con quienes podemos hacer red y con quienes podemos hacer alianza, ¿no? Entonces, pues sí me he dado cuenta de que es súper importante, ¿no? O sea, poner allá afuera estos referentes, porque quizá no, paradójicamente, o sea, estos imaginarios del placer, del goce, de la amistad, pues no son tan taquilleros, ¿no? O sea, casi siempre lo que vemos que se comparte 1000 veces, lo que se viraliza, pues son imágenes horribles del dolor, del sufrimiento, ¿no? O sea, de cosas tremendas. Y creo que es una apuesta por como decía Cani, o sea, por hacer vidas vivibles, como el reafirmar nuestro derecho a ser felices, a estar juntos,
a representarnos de maneras que nos causen placer, de maneras que nos causen orgullo de vernos, ¿no? De vernos representadas. Y porque además eso es lo que contagia a otras personas. O sea, que también eso es lo que a mí me ha tocado ver en estos 8 años de Histeria, pues que, no sé, por ejemplo, hace poquitito, hace unos días, que compartí un performance de Lía. O sea, justo la banda, o sea, pues yo ya a Lía la conozco de pies a cabeza, ¿no? O sea, en lo íntimo y en lo público, pero la gente pues a lo mejor no la topa y ve el performance, se conmueve, o sea, unos comentarios muy bonitos que nos llegaron, ¿no? De, ay, ¿cómo es posible que haya gente tan tierna, ¿no? Haciendo estas acciones, estos performances. Y entonces, pues ahí es donde se vuelve como a actualizar esta convicción, ¿no? De seguir apostándole por estas estrategias desde los afectos y desde todo lo chido que deseamos unes para los otros. Y pues eso. Increíble, Elisa. A ver si luego al ratito nos puedes contar un poquito más sobre Histeria, también para invitar a las personas que nos están viendo y escuchando, pues que conozcan también los proyectos en los que cada quien está participando. Y creo que vale mucho la pena que conozcan la plataforma Histeria, porque creo que para muchos de nosotros ha sido un espacio donde poder justamente compartir lo que hacemos, ¿no? Gracias, Liz. No sé si alguien quiere decir algo. Sí. Bueno, yo pensaba que justo ahora que mencionas como el hecho de salir a la calle y hacer intervenciones, creo que fue en un primer instante como mi primera reacción, y luego me enteré que era toda una forma también de luchar y de estar proponiendo y de estar pues haciendo presencia, ¿no? Yo me voy mucho hacia el lado, luego pienso mucho en las formas en las que nos visibilizamos, porque yo hablo mucho desde la introversión, no siempre, por ejemplo, a mí me gusta estar como compartiéndome y poniendo mi corporalidad y la voz y el físico y demás. Entonces pienso también mucho en eso, ¿no? Que en cómo, dependiendo de las herramientas que ocupemos, de lo que vayamos sintiendo, que es muy importante hacer desde lo que sentimos, cómo esas herramientas, pues en mi caso desde la gráfica, vas, pegas, dialogas tal vez con una pared, pero en las protestas estás ahí, creas redes, esas redes no siempre son públicas, ni siquiera deben de ser públicas por seguridad, ¿no? Pero pienso en todas esas formas dependiendo de la herramienta o de la técnica o de tus desacuerdos con el Estado o con lo que se esté dialogando. Y bueno, desde ahí, entonces, pues creo eso, ¿no? Que aportamos, tal vez, las personas introvertidas, desde una forma tal vez no tan visible de todo lo social, pero que igual son mensajes que dejamos ahí, que están hablando, que están en constante diálogo, que llega alguien más, que lo lee, que lo tapan, que lo arrancan, igual se está provocando reacciones, igual estamos ahí dialogando de otra forma, tal vez de una forma más visual o escuchando lo que está pasando. Y pues eso, ¿no? Pienso en pues eso, que desde ahí creo que se aporta y aporta toda la banda que hace gráfica, que hace pintas, que vandaliza, ya, eso. Gracias, Queso. Tom, no sé si ya recuperaste. Hola. Ahora súper bien. ¿Sí? Sí. Eran los audífonos. Bueno, a mí me pasó algo muy extraño, que al principio quería como dibujar el cuerpo así evidente, ¿no? Como el cuerpo trans desnudo, como así totalmente desnudo, casi como un porno. Y después cuando fui avanzando y descubriendo que no era necesario como visibilizar
toda la parte trans a través del desnudo, porque también cuando descubrí como el performance, pues lo primero que hacía era desnudarme, ¿no? Como para visibilizarme y me di cuenta que no es necesario desnudarte o dibujar cuerpos desnudos para poder visibilizar. Entonces, ahorita lo que me interesa mucho o en lo que ando súper metido es como el mostrar que no solo lo trans existe como en el cuerpo humano, ¿no? Sino que también en otras especies, en las plantas, los animales, todo el tiempo andan como cambiando su sexualidad, ya sea nada más por puro gusto, por sobrevivir, porque el ambiente cambia. Entonces ahorita como que quiero juntar como esta parte vivencial mía también con lo que hay afuera. Y pues creo que lo que me ha funcionado y lo que me gusta mucho hacer es como empezar a inventar historias, ¿no? También un poco de ciencia ficción, como a lo mejor en este mundo hay dos soles, tres lunas, porque pues todo puede ser posible a través del dibujo. Y entonces creo que esa ha sido como mi forma de visibilizar pues mi vivencia. Qué lindo, Tom, y creo que hay mucho de esto de poder imaginar otras realidades, ¿no? De salirnos de lo que simplemente vemos. Creo que eso es muy valioso y común, yo creo que a todos quienes estamos aquí, ¿no? Lía. Sí, bueno, pues aquí estoy con ustedes, con el cubreboquitas azul que no quería tapar boquitas, pero bueno, presente porque estoy en medio de un viaje. Bueno, la pregunta es muy hermosa porque yo inmediatamente pensé, por ejemplo, en cuando yo estaba empezando en aquellos años en los que pues ustedes fueron testigos, y aquí mi querida Liz también, más testiga que nunca de que yo me quería casar vestida de blanco y bueno, unas cosas bien preciosas, pero que con el tiempo fueron convirtiéndose en una cicatriz, ¿no? Porque a mí cuando me preguntan que qué es el performance para mí, yo siempre contesto que para mí el performance es una herida, porque es como si uno entrara fino, muy fino, a esos espacios que duelen y a esos espacios donde pues tú te desencuentras y luego te reencuentras contigo y con las personas que van contigo a esa herida, ¿no? Entonces con el tiempo todo esto fue transmutando, pero para responder un poquito más a la pregunta, creo que para mí era importante en aquellos años de 2010, 2011, como hablar de una acción que luego se transformó en un concepto, que es transición colectiva de género. Yo creo que ustedes recuerdan que yo hablaba mucho es que esto es una transición colectiva de género. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba también que las personas que no habitan una experiencia trans y que son nombradas cis por estos discursos de lenguaje médico, patológico, también nos hablaran a las personas trans de sus transiciones. Y es algo muy confrontador, porque el movimiento, la metamorfosis, no es exclusiva de personas trans ni de especies no humanas. También las personas cis que ocupan como ese primer lugar en el plano racional de lo que es válido, pues también se mueven, también transitan, también transmutan. Y yo por medio de la performance, pues quería como justamente que las personas cis desenterraran ese miedo que les daba hablar de su transformación. Por eso yo siempre aparecía rodeada de muchas personas en mis acciones, ¿no? O sea, no, mi transición, el registro de mi transición, porque cuando una entra a la escuela de artes, pues como que el primer referente es, bueno, eres una persona trans, bueno, tómate fotos de tu transición, primer mes, segundo mes, cuarto mes, un año, 2 años, y ya tienes una pieza autorrepresentacional de tu transición, ¿no? Entonces, en mi caso era, no, yo no quiero, porque como dice Tom,
no me quiero desnudar, no quiero mostrar mi cuerpo así, en este momento, ¿no? Y entonces yo mostraba las fotos de los performances, ¿no? Esos performances de la novia en la Facultad de Ingeniería que fueron registrados por Liz Misterio, con la policía, que fue una controversia trans, ¿no? Y entonces yo estaba rodeada de personas y me decían, pues sí, siempre Lía García está rodeada de personas. Y yo decía, ese es el registro de una transición colectiva de género que ya no recae únicamente en mi cuerpo, sino en el cuerpo de las personas que están a mi alrededor y que se han visto muy afectadas por mi presencia, por mis afectos, por mi historia, pero han decidido soltar y ceder y ser parte de esa transformación, ¿no? O sea, como una representación colectiva de lo trans sigue siendo muy necesaria, ¿no? Entonces, para mí es eso. Y pues les mando mucho amor. Muchísimas gracias, Lía. Buen viaje allá donde vayas. Y creo que un poco a raíz de lo que comentas, Lía, me gustaría preguntarles pues cómo han sido las reacciones o si han tenido alguna vez dificultades para exponer su trabajo en las distintas plataformas en las que trabajan, si ha habido resistencias a sus formas de hacer. No sé si tienen alguna anécdota que quieran compartir acá con el gran público que nos está viendo desde todas las redes. Están pensando. Eso. Creo que de mi parte he tenido, no creo que sea suerte, sino más bien creo que no he tenido experiencias desagradables justo porque hay un autocuidado y siento que estamos en un modo de sobrevivencia las 24 horas en donde nos cuidamos demasiado. Bueno, mínimo yo no me expongo y he decidido no exponerme a lugares en donde sé que me van a maltratar o que me van a violentar de cualquier forma. Y más bien al contrario, hablaría sobre espacios, ¿no? Que las mismas personas trans o las mismas personas aliadas están creando, están ahí confabulando, se están haciendo realmente esfuerzos porque haya lugares en donde podamos habitar y compartirnos sin que nos tengamos que ir a exponer. Ahora lo veo como un acto pues, muy afortunado porque pues años anteriores, y todavía sigue pasando, pues personas trans se tenían que ir a exponer a lugares y a ir a exigir nuestra existencia. Ahora siento que hay lugares en donde nos apapachan y bueno, ¿no? Habrá que hablar de eso. Y también hablar en que tenemos que seguir construyendo y creando otros espacios. Ahora, bueno, el otro día estaba escuchando a Olive de Clubes Cubensi y hablaba de eso, ¿no? De cómo en donde no nos quieren, nos tenemos que ir a plantar e ir a decir, aquí estamos, estos somos, aquí existimos y no vamos a aparecer. Así que o cambias o le llegas de este lugar. Entonces, ahora pienso también como eso, ¿no? Están los lugares en donde sí somos cobijades. No me gusta hablarlo desde donde sí somos incluidos, sino donde sí existimos y donde somos también vitales al igual que todos los demás organismos. Pero también en estos otros lugares, ahora que está este apapacho y demás, cómo aprovechamos o cómo le pedimos a personas aliadas que también se unan para ir a exigir estos otros lugares, ¿no? Y ya me perdí un poco, pero bueno, hay que ir a gritar. Y a bailar, sí, ¿no? También. ¿Cómo pensamos estas alianzas y estos espacios también creo que es fundamental, ¿no? Liz, ¿qué andas asintiendo? No, pues, pues justo estaba pensando en lo que decía Kese, ¿no? O sea, como que una estrategia de autocuidado, ¿no? Y autogestión y auto todo, pues es generar comunidades,
pues de trabajo, pero, o sea, de trabajo, de comunicación, de un montón de cosas, pero contenidas, ¿no? O sea, pero entonces, por ejemplo, yo así, ahorita que decía de las personas aliadas, ¿no? O sea, como que abren otros espacios, pues como que yo, pues justo me vi ahí en ese espacio, ¿no? O sea, como que lo estaba pensando mientras lo estabas diciendo, ¿no? Así de, es que, claro, o sea, yo soy muy consciente de los privilegios que encarno, ¿no? O sea, y como que desde ahí, pues yo me he tomado como la misión de estar yendo a, pues como abrir la puertita en otros lados, ¿no? O sea, como de decir, o sea, no sé, que si me invitan a hacer una charla en X lugar, una actividad, no sé qué, pues como que estar diciendo, bueno, pues aquí está este artista, esta artista, ¿no? O sea, esta persona que tú no estás viendo, que tú a lo mejor no estás, sí, que no está en tu panorama porque, o sea, y que ellos tampoco están que tú no estás en el panorama de estas otras personas porque también se sabe, ¿no? O sea, que muchas veces los museos, las academias, los espacios como de visibilización y de legitimación para el arte y la cultura, pues son como espacios muy, muy violentos. O sea, en general son espacios muy violentos, en general las dinámicas son bastante horribles y en particular con las corporalidades disidentes, pues pueden ser doblemente violentos, ¿no? Entonces, pues a mí me ha gustado como ir haciendo esa laborcita, ¿no? O sea, me acordaba de hace varios años que nos invitaron a hacer una actividad al MUAC, y ahí estuvimos con Lía, estuvo Joyce, estuvo pues toda nuestra pandillita, ¿no? O sea, toda la banda que se nos ocurrió invitar esa vez, la invitamos. Y fue, o sea, y justamente pues era esa cosa de la oportunidad que se me brinda a mí, la voy a colectivizar, pues para que se vea que los esfuerzos no vienen de un solo lugar o de una sola persona o desde una sola identidad, ¿no? O sea, que son esfuerzos cruzados y colectivos, y pues eso, ¿no? O sea, como ir abriendo brecha, pero yo lo pensaba así de, bueno, y a mí particularmente pues me ha tocado esta labor de la gestión, ¿no? O sea, de ir a tocar así me siento luego como testigo de Jehová, ¿no? O sea, como yendo a tocar de puerta en puerta, ¿ha escuchado usted la palabra de el arte queer? Mire que está muy bonito, ¿no? Y muchas veces te mandan a la fregada, ¿no? O sea, pero digo, bueno, o sea, como que yo me enojo, me molesto, me hago mi berrinche, ¿no? De que me cierran la puerta en la cara, pero, o sea, por lo menos yo tengo el privilegio de llegar a tocar y que me abran la puerta, ¿no? O sea, yo sé que hay mucha gente a la que no se la abren. Entonces, pues no sé, o sea, como que también esa parte la pienso como una de mis misiones dentro de esta cosa que se llama gestión cultural, ¿no? O sea, que no solo es organizar cositas simpáticas como para que la gente se divierta, sino también qué cosas quieres decir, ¿no? O sea, y para qué las quieres decir y con quiénes quieres armar estas enunciaciones, ¿no? Entonces, pues nada, ahí andamos dando lata, ¿no? Y haciendo la lucha. O sea, y bueno, por ejemplo, este espacio, ¿no? O sea, es que es muy chistoso porque pues cada quien está en su casa y estamos en un Zoom, pero realmente estamos ocupando un espacio de la universidad, de la facultad. Y también hace unos años, o sea, que cuando yo estuve en la facultad, ya me voy a graduar, lo prometo. O sea, hace unos años era complejo, ¿no? O sea, que se abriera un espacio como este. O sea, era complejo pedir un auditorio para hablar de arte feminista, era complejo hacer una mesa, ¿no? O sea, hacer una clase que hablara solamente de arte feminista, queer, etc., 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 ¿no? O sea, como que parece que no, o sea, porque no vemos las cosas, o sea, los cambios o los avances todo lo rápido que quisiéramos y como exitosamente, ¿no? O sea, como decir, ya todo se logró, chido, next, ¿no? Pero sí veo que hay pues ahí que vamos abriendo brecha, que vamos haciendo, también colectivizando las estrategias, ¿no? Así de, no pongas esta palabra en tu dossier, pon esta otra porque así sí te van a dar el espacio, la beca, la oportunidad que estás buscando, ¿no? Entonces, pues lo que preguntaba Kanye, o sea, como de en qué momentos ha habido como complicaciones, pues yo creo que en todo momento, ¿no? Más bien son
raras los momentos de a huevo, no pasó nada malo, todo se logró rapidísimo, fácil, sin dolor. Pero pues está bueno también como abrir esas experiencias en este espacio, porque también me he topado con mucha banda más joven, ¿no? O sea, que me dice, es que todo el mundo me cierra la puerta, ¿no? O sea, como que nomás no lo logro, y es como, es que la mayoría de la gente que ves allá afuera, así que logra muchas cosas porque le cerraron la puerta ya 100 veces, ¿no? O sea, entonces, pues nada, ya divagué. Adiós. Sí, creo que es lo rico también de esta conversación, ¿no? Para también la gente que nos esté escuchando, pues que vean que hay otras posibilidades, que hay otras rutas, que sí hay colectividades donde se puede participar desde otros lugares, ¿no? Y que, pues que más allá de las prácticas artísticas es construir esos espacios donde podamos expresarnos y donde podamos convivir de manera segura. Y a mí me gustaría preguntarte, Tom, ¿cómo fue tu experiencia en La Esmeralda? ¿Cómo viviste este proceso dentro de esta escuela? Ya en el chisme total. Ay, pues primero fue un proceso, bueno, estuve como 2 años sin estudiar cuando salí de la prepa, y entonces yo no quería estudiar artes, yo quería estudiar psiquiatría. Entonces, para entrar a psiquiatría tengo que entrar a medicina. Entonces lo intenté en todas las escuelas que pude, pero nunca alcancé el puntaje porque soy muy malo en las matemáticas y, y demás, ¿no? Y entonces en ese lapso que estuve sin estudiar, encontré lo que son los faros, el Faro de Oriente, y ahí conocí a un buen maestro que se llama José Luis Hernández Guzmán. Sí, también si quieren buscar su trabajo, es muy bueno. Y él es también como mi mayor referente. Él daba la clase de ilustración y entonces él me empezó como a motivar, ¿no? Yo hacía dibujitos y me decía que los enseñara y luego me sacó un día a la calle y me dijo, pinta en este mural, ¿no? Píntalo grandote, dibújalo grandote. Y entonces él me empezó a motivar, a motivar, a motivar y me dijo que existía esa escuela, La Esmeralda. Y entonces el primer paso para entrar era una carpeta, pero decía así, entregar una carpeta con 10 imágenes, ¿no? Entonces yo llegué a la prueba con mi carpeta, pero con mi carpeta literal, compré una carpeta de plástico y le metí las 10 imágenes. Y cuando llegué ese día, vi que todos traían sus carpetas hechas, ¿no? Como a mano, súper bien elaboradas, unos dibujos, pinturas, padrísimos, padrísimos. Y yo dije, no, no me voy a quedar, ¿no? O sea, ni de chiste, ¿no? Era gente que sabía así lo que hacía, sabía muchas técnicas y demás. Y sorpresa, me quedé y me quedé hablando del tema trans. Mis dibujos eran híbridos en ese entonces. Bueno, todavía son híbridos, pero hablaba de eso, del género. Y pues me quedé y entonces en mis clases y todo, pues siempre sí sentí como un rechazo, porque en primera no sabía nada de arte. Mis referentes eran Diego Rivera y Frida Kahlo. Y era lo único que sabía. Entonces todos mis compañeros, pues sabían mucho, sabían técnicas, sabían mucho de museos, su pasatiempo era ir a museos, galerías y demás, ¿no? Entonces yo me sentía como fuera y luego más con mis temas trans, pues aún así. Y ya como que los maestros fueron los que me fueron impulsando. Y tenía un buen maestro que lamentablemente falleció por esto del COVID, Ricardo, también de dibujo, y él también fue uno de los que me motivó como a dibujar mi tema, que era el trans, y hasta la fecha mi tema es el trans, pero sí no he expuesto junto con mis compañeros porque mi tema pues no entra con
sus temas, ¿no? Entonces, pues sí es como complicado. Entonces prácticamente lo que he hecho es esperar luego a que me inviten, o por ejemplo ahorita que ya se acerca el mes Pride, eh, pues ya hay compañeros que pues quieren exponer de estos temas y pues hay muchas convocatorias, entonces siempre me ando inscribiendo como a las convocatorias y ya en algunas tengo suerte, en otras no. Hace poco también metí un pequeño cuentito que hice acerca de, bueno, yo tengo muchas ganas de gestar, de embarazarme algún día, entonces conocí la historia de Yuval, que tuvo un bebé, ¿no? Y le puso Tip. Y no sé si el bebé se llama Yuval y el Tip. Bueno, es por ahí. Inventé una pequeña historia que trataba sobre el dios de Acahuyotontli, que es un caballito de mar, y la metí a una revista, a un proyecto que acaba de salir que se llama No Normativo. También si quieren buscarlo por ahí. Es un fanzine hecho de puras personas trans, para todos y todas, todes. Y pues así busco como voy tocando puertas y la verdad es que la mayoría de las veces me han invitado. Sí, entonces, pero también siento que es porque el mundo trans es chiquito, entonces todas, todos y todes nos conocemos, entonces ya saben, ¿no? Ah, Tom ilustra, ah, pues háblale a él. Mario pinta, pues háblale a él. Ariel hace cómics, háblale a él, ¿no? Entonces, todas y todos nos conocemos, ¿no? De hecho, mis referentes al buscar este arte trans, pues es Liz Misterio, es Lía, Queso, ¿no? Entonces, somos como de pares. Entonces, sí. Es como un poquito del chisme de estar en la escuela, ¿no? Pero pues ya también con el tiempo, pues lo van entendiendo, ¿no? Como que es tu tema y no te vas a salir de tu tema, porque hay mucha gente oye, pues no importa que seas trans, pero puedes pintar, ¿no? Puedes hacer otra cosa de otros temas, pero pues no, es lo mío y es lo que me llevó a estudiar arte. Pues sí, qué bueno que no te hiciste psiquiatra. Me alegro. No, muchas gracias por compartir esta experiencia, Tom. Creo que, pues sí, para mucha gente que tal vez está como pensando entrar a una escuela, creo que también han ido abriendo camino en muchos espacios, ¿no? Donde tal vez ahora llegue una persona trans a la Esmeralda y ya no sea la primera persona trans y ya más o menos sepa con qué se va a encontrar y con qué va a lidiar y demás. Creo que sí, que es muy importante lo que han ido haciendo cada quien en los espacios en los que está, ¿no? Lía, no sé si ya llegaste a tu destino, sigues en el viaje. Estoy siempre en él. Muy bien. No sé si nos quieres compartir alguna anécdota, alguna experiencia de que has ido a presentar tu trabajo y que ha ocurrido algo fantástico, extraordinario o no. Estás silenciada. Perdón. Les decía que gracias por acompañarme en este camino. Voy a ver al novio que está enferme. Entonces, bueno, yo inmediatamente cuando estamos hablando de esto pienso pues también como en cuál es la relevancia política que tiene, pues que accionemos cada quien desde nuestras trincheras artísticas y desde lo que creamos, pues en este país, ¿no? Que tiene una problemática con nuestros cuerpos histórica relacionada con la muerte, ¿no? Porque bueno, México es el segundo país en matarnos más a nosotras, las mujeres trans, a los cuerpos de la feminidad, a todas las personas que nos desidentificamos, como dice Kese. Estamos en un riesgo absoluto. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones políticas, afectivas,
que tiene el arte que hacemos las personas trans. Y creo que para mí ha sido bien importante, pues, pensar a lo largo de todos estos años sobre el público al que me he podido acercar, ¿no? Y cuando digo público me refiero, pues, al espacio público que reclamamos con nuestras acciones. Entonces, no han sido solamente como espacios de complejidad, ¿no? Como los llamo yo, donde yo he podido accionar mi propuesta, como escuelas, cárceles, plazas públicas, sino recientemente pues también la posibilidad de estar cerca de las infancias trans y de sus familias, muy cerca de los procesos de las familias de infancias trans que de repente pues piensan que están aconteciendo cosas dentro de sus casas y la casa ya como un espacio en tensión porque ya no sabemos cuándo la casa se convierte en un espacio de refugio o en un espacio pues bastante fuerte de violencia. Entonces el poder acompañar a las familias trans, por ejemplo, que es ahora en lo que estoy, y a las infancias por medio de la narración oral, no solo infancias trans, sino infancias que no habitan una experiencia trans, a mí me ha revolucionado demasiado porque yo durante mucho tiempo viví con esta idea muy dolorosa, insisto en el dolor porque este estado nos produce dolor, y viví durante mucho tiempo con esta, pues sí, con esta idea que me metió el estado de que yo como mujer trans nunca iba a poder estar cerca de las infancias, ¿no? Porque pues qué iban a pensar los papás, nosotras siempre estamos bien relacionadas con lo hipersexual porque nuestros cuerpos son hipersexualizados ya no solamente por pues por los vatos cis, sino también por las familias, ¿no? De no, es que, ¿cómo no? Puede violar a mi hija, la va a tocar, ¿cómo voy a dejar a mi hija con una mujer trans? No, no, no. Entonces, pues nunca imaginamos que íbamos a poder estar cerca de las infancias y ahora que el arte me ha permitido estar cerca de las infancias, para mí es una cosa bien revolucionaria y muy enternecedora que encarno, ¿no? Ya que era un deseo como casi prohibido pensar en eso, en yo estar con las infancias. Entonces, para mí se ha convertido como en algo bien hermoso pensar en eso, ¿no? En los públicos que yo he podido acompañar con mi cuerpo, con mis afectos y con mis emociones gracias a ese arte que se va creando, que además no es un arte estático, ¿no? Sino un arte que todo el tiempo se está haciendo a sí mismo, porque son muchas cosas. Nuestro arte son muchas cosas. No es que Queso haga gráfica, que Liz haga fotografía y, e intervención editorial y yo performance y Tom performance y escultura, sino que somos un conjunto de prácticas artísticas que no tienen que ser nombradas, igual que nuestras identidades, porque pues ese es el arte que también existe, ¿no? El que se está haciendo todos los días y que no tiene que ser nombrado. Sí, totalmente, Lía, y de hecho creo que tu experiencia es bastante, no sé cómo decirlo, como que te has movido en tantos espacios que uno pensaría que son espacios hostiles de violencia y tú logras justamente crear ese espacio, hacerlo habitable no solo para ti, sino para el resto de personas que están ahí y que tal vez lo habitan desde la incomodidad, pero están ahí, ¿no? Habitándolo. Y creo que eso es algo que es muy importante reconocer tu trabajo en ese sentido, porque yo también has abierto muchos espacios y has abierto muchas brechas y muchas heridas, como dices. Y creo que, pues que justamente esas prácticas, que son prácticas artísticas, pero que van mucho más allá de lo que podemos identificar, ¿no? Como el performance y demás, ¿no? Creo que rebasa esos conceptos tan estancos de las disciplinas artísticas, ¿no? Y un poco pensando en estas prácticas que cada quien realiza desde sus lugares, me gustaría hacer la pregunta comodín, yo creo que en todos los conversatorios pandémicos, que es cómo ha afectado o se han adaptado a estas nuevas circunstancias, ¿no? Pensando pues sí, en que ya no hay espacios físicos, en que la calle pues ya no es tal vez tan habitable o tan intervenible, o sí, o cómo ha afectado estas circunstancias, sus prácticas, cómo se han adaptado y cómo le han podido dar la vuelta también a esta situación desde cada quien, desde su quehacer,
creo que también puede ser muy, muy chido compartir esto con todo nuestro gran público que nos está escuchando hoy desde sus casas. Pues ha sido bien horrible, ¿no? O sea, como que el perder el cuerpo, o sea, que al final pues no lo perdimos, o sea, porque pues nos hemos seguido viendo con algunas personas, accionando, ¿no? O sea, cuando ha habido que accionar, pues en contra de las mejores recomendaciones de la Secretaría de Salud, pues hemos salido a, pues, a hacer pintas, a hacer manifestacioncillas, ¿no? A hacer cosas. Pero, o sea, como que para mí ha sido bien Rudix, el que, el que sea como irresponsable, ¿no? Proponer una cosa así de, ay, vamos a ver, pues como siempre, ¿no? O sea, de vamos a vernos, vamos a besuquearnos, vamos a abrazarnos, vamos a chillar, ¿no? O sea, como todas las cosas que acostumbramos a hacer, juntes, o sea, desde lo social y desde lo artístico y desde lo político, pues en este momento como que da un poco de nervio, ¿no? O sea, porque es como, ¿y qué tal que en mi cosa de vamos a hacernos un apapacho y vamos a protestar, algo malo sucede, ¿no? Entonces, pues no sé, para mí ha estado heavy eso, o sea, como esa parte de perder el cuerpo y la presencia, o sea, yo ya estoy hasta acá de Zooms, ¿no? O sea, como que ni entiendo o sea, como que mi cerebro no funciona igual, mi atención no funciona igual, o sea, pues ya, yo ya me muero de ganas de volver, pero pues sin embargo, pues sí ha habido presencia, ¿no? O sea, pues tiene que haberla, o sea, como que en estos momentos en los que muchas violencias se recrudecieron, ¿no? O sea, como cosas que ya estaban ahí latentes, de repente, por alguna extraña razón en pandemia, pues que pulularon así, o sea, así como el coronavirus se contagia fácilmente, pues también los fascismos, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, que eso como que lo hemos platicado en privado entre nosotros, largo y tendido, ¿no? O sea, que ha habido como unas expresiones bien fachas por aquí y por allá, y que ha tocado salir a poner el cuerpo, ¿no? O sea, como en tantas otras ocasiones, pues ha tocado ir pues a manifestarnos, a organizarnos, porque si no, pues es dejar la cancha libre a que los fascismos se sigan reproduciendo rápidamente, ¿no? En el Internet. Entonces, pues eso. Y no sé, Liz, si nos quieres compartir como si más allá de que hemos perdido el cuerpo y hemos perdido la presencia física, si también han surgido otras estrategias, otras formas de organizarse, otras maneras de encontrarse, aunque no sea físicamente, pero que cómo se ha mantenido esto, ¿no? Pues ahora sí que pues con la asamblea virtual, pues ya que, ¿no? O sea, como estas cosas que hacíamos en persona, así de, hay que hablar muy seriamente de X cosa, vamos a juntarnos todos en una casa o en un café o en un bar. Pues ahora es como, bueno, pues vamos a juntarnos en un Zoom un viernes en la noche, 2 horas, ¿no? Pues para externar las preocupaciones que traemos, ¿no? Y empezar a pensar cómo nos podemos organizar, que afortunadamente se ha logrado, ¿no? O sea, no de la manera que quisiéramos, o sea, como que nunca es tan satisfactorio verte en un Zoom con tus compañeros, ¿no? Pero pues por lo menos para la organización previa y ya luego ir a hacer intervenciones, no sé, en calle, ¿no? Y han pasado cosas súper lindas, o sea, como a partir de esas convocatorias virtuales, me tocó ir a una intervención que convocaron las Stop Morras para el 8 de marzo, que estuvo súper bonito, ¿no? O sea, un montón de banda como compartiendo imágenes y pensamientos y pues bueno, y como la alegría de hacer un paste-up gigante juntos, ¿no? O sea, una pinta enorme, como para denunciar la transfobia, o sea, como, bueno, entre otras cosas, ¿no? O sea, la transfobia, además de la misoginia y los feminicidios y todo o sea, como todo este complejo entramado en el que vivimos en México, pues ha sido como muy chido, o sea, también, pues igual surgió en redes como la convocatoria de
de Estamos Juntas, ¿no? Y fue también súper, súper bonito. Y como que ha sido interesante ver que ya no solo se convoca a la acción presencial, ¿no? O sea, que sí, o sea, y como que fue una parte muy importante el estar en calle pintando y compartiendo, pero pues también se convoca la acción en redes, ¿no? Así de, bueno, pues si ahorita todo el mundo está pegado a su celular, ¿no? Así viendo cualquier cosa, pues vamos a enseñarles una imagen bonita, un mensaje potente, corto, así pensando en lenguaje redes, ¿no? Así que lo vean en corto y que puedan saber qué estamos diciendo, en dónde estamos posicionados. Entonces, bueno, pues eso ha sido chido, ¿no? O sea, como que yo creo que eso nos ha mantenido a muchos ahí a flote. Y bueno, que yo creo que nos puede platicar del tianguis, ¿no? O sea, que también creo que es un espacio muy potente. Pues bueno, yo quería agregar también sobre la pregunta pasada que eso, ¿no? También profundizar en que ya el solo hecho de pararnos, de salir a la calle, salir de nuestras cuevas, y que ni siquiera tenemos que decir, hola, me habito desde lo trans, sino ya desde nuestro contoneo, nuestra forma como nos expresamos, la forma que amamos, ya es en sí un acto tremendamente político y hay que hacer énfasis en eso. Nuestra existencia como tal ya abre espacios y abre imaginarios, abre portales, puertas y eso, ¿no? Pues eso, me queda con eso para compartir, porque luego, pues, en espacios, por ejemplo, ahí en la UNAM, en la maestría, cuando iniciaba, sí me preguntaba de, chale, pues, yo me programé y dije, bloqueo total de todo lo que me diga la gente, yo solo voy por esto, pero me he encontrado con espacios en donde, claro que antes ya pasó Lía, antes ya han pasado, pues ha estado ahí Chauvin, antes ya han pasado otras compañeros trans, y entonces su simple existencia de estar ahí ya permean todos. Bueno, estás ahí tú, Cani, y así, es simplemente estar permeando, ¿no? Y bueno, ahora con lo de la pandemia, pues a mí se me hacía, no sé, luego tengo confusiones con las posturas luego de la banda artista porque a veces veía publicaciones como de banda diciendo como, ay, en lugar de estar escribiendo o en lugar de estar dibujando, ahora tengo que estar haciendo pan o algo así. Y a mí se me hacía como de que, a mí no se me hace más bien yo creo que ese es un aporte que la pandemia nos está haciendo, ¿no? A mí, qué acto tan más, qué práctica artística tan más hermosa es el volver a cocinarnos a nosotros, es el preocuparnos por lo que estamos consumiendo, por lo que estamos ingiriendo, hacerles panqueques mágicos a nuestros amigues, volver al mercado, tener el tiempo de hacer introspecciones. Yo lo veía más como por ese lado. Creo que luego tiendo a ser un poco demasiado optimista. Pero bueno, ¿no? O sea, también creo que es algo que, como el poder transformar las tormentas, es algo que este estado tan violento pues nos lleva, ¿no? La supervivencia, a ver cómo en la tormenta, cómo en estos estados transformamos, pero no nos transformamos para querer regresar al estado capitalista hegemónico, sino cómo ocupamos estas tormentas para aferrarnos a donde queremos movernos y entonces ir hacia allá y empezar a construir estas otras redes. Y algo chido que a mí me pasó en toda esta confusión fue que yo estoy ahí en la maestría de artes visuales y pues nos quedamos sin taller y entonces yo estaba trabajando con gran formato y pues ahí se quedaron pudriendo seguramente mis tablas, ¿no? Pero lo chido fue pues eso, ¿no? Que llegamos a una organización, estoy ahí ahora en Taller Discordia con Bubasa, que es también una artista que trabaja con el tema de personas desaparecidas. También está en el Taller Discordia Lili Cortés, que está en Peito Morras, que también tienen ahí un trabajo bien chido, ¿no? Sobre enunciación, nombramiento de múltiples violencias.
Y bueno, entonces veo esa parte, ¿no? Cómo es que tuvimos la chance de poder organizarnos de otra forma, de darnos el tiempo y de entonces decir, bueno, está ese espacio institucional grande con sus círculos inmensos, hermosos, que nos los regalen. Pero también tenemos estos otros espacios que estamos construyendo, que estamos creando y en donde lo estamos proyectando para que sea un espacio habitable para personas trans, disidentes, animalites, por supuesto. Y bueno, ¿no? Hay poder pues crear o, pues sí, expresarnos. También me gustaría hacer mención porque en toda esta pandemia decidí ya por fin volver a entrenar y me metí a Lobes Lumbre Muay Thai y que luego pudiera parecer que es algo alejado, pero yo lo relaciono en que es una cosa que trasciende a lo corporal, que nos da esa cierta seguridad de poder salir a la calle. A veces yo en estado de pandemia agradecía y decía, ay, qué bueno que no tengo que salir a la calle, así no tengo que estar ahí como que confrontando con miradas y demás, así ya. A veces lo agradecía, pero ya cuando me empezaron a dar antes, porque ya necesitaba socializar, ya empezaba a salir como que me empezaba a dar ese ataque de, bueno, salgo, pero luego, porque siempre hay confrontación. Y entonces ahora veo como esa parte del entrenamiento físico, como dice Mirosh, como no solo Yale, no solo es hacer no solo es entrenar por entrenar, sino es entrenar para hacer comunidad, para disciplinarse, para crearnos espacios, y pues eso, ¿no? Lo veía ahí como en la pandemia hemos tenido, y por supuesto que seguramente hablo desde un tremendo privilegio, porque he tenido la oportunidad de hacer todo esto en pandemia, pero bueno, ¿no? Son esos espacios que se crean y entonces, ¿cómo ocupamos eso para poder abrirlo a demás personas? Y pues intentar verle otro lado pues a la época pandémica que estamos viviendo. Sí, a mí me gustaría que, no sé si nos puedes compartir un poco justamente de este proyecto que nace dentro de la pandemia, y creo que la pandemia fue un motor grande, ¿no? De la Tianguis Disidente. No sé si nos puedes comentar un poco también para la gente que nos esté escuchando, que necesite cualquier cosa que pueda conseguir allá. Ah, claro. Pues la Tianguis Disidente justo surge digo, yo ya llevo un mes que no voy a vender, pero el primer mes estoy yendo a vender y surge por la violencia, la resistencia a la violencia económica por parte del Estado, ¿no? Y ahí me gustaría como que dejar en claro que que no se pierda el carácter de resistencia económica que están, pues sí, que están ahí luchando toda la banda que pues ciertamente se quedó sin trabajo, o banda trans que les corren del trabajo por el simple hecho de ser trans, que ahí se puede ver como que toda la violencia estructural, cómo termina en lo económico y en no poder sobrevivir en esta ciudad o en los estados, en las periferias, por el simple hecho de ser trans. Y entonces ahí se crea pues ese espacio, ¿no? Hay diversidad de opiniones, hay multiplicidad de personas, cada quien con posturas, o sea, todas personas trans, lenchas, disidentes, con posturas completamente diversas, pero al final esto, ¿no? En la posición de vamos a existir, lo vamos a hacer como tomando el espacio, estamos aquí, esto es lo que vendemos, esto es como lo que compartimos, hay trueque, hay también mucha, ¿cómo se llama? Discrepancia entre la banda, hay drama, hay alegría, hay de todo. Y sobre todo muchos productos que la banda hace, mucha ropa de segunda que la banda está ahí en este intercambio, hay productos cosméticos, hay comida vegana, hay banda antiespecista, también hay comida no vegana, hay mucha banda que es música, que
que hace música. Hay también mucha banda que hace dibujos, hay varias bandas artista gráfica, o como se anuncian. Y sí, vayan, está ahí, se pone en la glorieta de Insurgentes, abajo del puente, ahí confrontando a la Secretaría de Seguridad Pública. Vayan a pintar, a rayar, y a comprar, sobre todo, a dejar dinerita. Ajá, buenísimo. Para todos que nos estén escuchando en la Glorieta Insurgentes, ¿qué días están? ¿El tianguis? ¿La tianguis? Ahí se quedó congelado. Ahora, pues la banda justo por la violencia económica, creo que ya se están poniendo miércoles, jueves, viernes, sábado y a veces hasta domingo. Se está planteando como pues ocupar más días el espacio, ¿no? Porque no se come solo viernes, sábado y domingo, sino diario. Entonces, pues sí, seguro es jueves, viernes, sábado y a veces se está viendo ahí si también los domingos. Buenísimo que eso. Y si alguien quisiera integrarse también a vender o a ofrecer algún tipo de servicio, ¿cómo es la dinámica? Pues yo les recomiendo que vayan, que platiquen con la banda, que claro que es un espacio específico para personas trans, lenchas, maricas, jotas, disidentes, ¿no? Y bueno, que si se enuncian así, si se habitan desde ahí, pues que vayan, platiquen con la banda, les digan que quieren participar y ya, eso es todo. Ya, se tienden, llevan sus cosas de una vez, así, en caliente. Buenísimo, buenísimo que eso. Pues muchas gracias por compartir estos proyectos que yo creo que dentro de todas las dificultades de la pandemia, pues también surgen ahí cositas lindas, ¿no? Que ojalá que se mantengan a pesar de los dramas y chismes y todo. Que no falten. Tom, no sé si quieres añadir algo más. Pues a mí me pasó lo contrario, ¿no? Yo siempre he sido muy ermitaño. Entonces, a raíz de la pandemia, comencé a dar talleres en línea. De hecho, también si se quieren inscribir, es el taller de serigrafía y el de serigrafía, pero incluye teñidos en tela. Y son gratuitos porque son por parte del programa de Pilares de Ciudad de México. Entonces, si les interesa inscribirse, pues por ahí pueden buscar mi Facebook, que es Tomás Cervantes, y ya, pues es gratis. Entonces, a raíz de la pandemia, pues comencé a dar estos talleres y conocí mucha gente. Mucha gente. Antes, pues no. Casi no conocía a nadie. Buenísimo, Tom. Pues sí, ahí vamos a ir poniendo en el evento de Facebook, vamos a ir poniendo todos estos datos para que las personas que nos estén viendo, que nos vean luego en diferido, puedan ahí pues contactarles, ver sus trabajos, ver sus talleres, y participar de estos proyectos que estamos compartiendo aquí. No sé, César, andas por ahí, no sé si hay alguna pregunta. Yo quiero hacer un pequeño comercial. Buenísimo, aprovechen ahora. Así, aprovechando la hora del comercial, yo también quiero. Bueno, no, pues nada más quería invitar a toda nuestra bonita audiencia que ahorita tenemos en Histeria Revista la convocatoria para futuros nunca ha habido, futuro nunca ha habido, futuro siempre habrá. O sea, es una convocatoria, pues como estas que hacemos en Histeria, temática, en la que queremos pensar el futuro, ¿no? O sea, colectivamente, o sea, como que cuáles son los imaginarios del futuro que habitan las corporalidades y las identidades disidentes, o también como criticar, ¿no? La idea del futuro, o sea, ¿por qué no nos podemos imaginar, ¿no? O sea, como proyectades en otra temporalidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa que se nos hace complejo imaginarnos más allá de este presente? O sea, como que nos gustaría en este número problematizar como todos esos imaginarios, pues también muy a propósito de la pandemia y de que como que se siente un apocalipsis que no termina de llegar, ¿no? Entonces, pues nada, ahí está, ahí les invito, es Histeria, la primera con y.mx, /convocatoria, y pueden ver la convocatoria. Gracias.
Buenísimo, Liz, ¿no? Muchas gracias por compartir esta convocatoria. Creo que la vamos a poner también en el evento en vivo del Facebook para que las personas que estén escuchando también puedan pasar a ver la convocatoria y a ver también la revista y todo lo que se hace desde Histeria. Creo que es muy chido poder compartir esto con la gente. No sé si hay, César, alguna pregunta en el Facebook. Solo felicitaciones, pero bueno, invitarle a la gente que se anime a poner alguna cosa, alguna pregunta o algún comentario a la mesa. Y bueno, por lo pronto yo sí quisiera hacer un comentario o pregunta, a ver cómo lo ven. Un poco pensando en el tema de justo de la mesa y de el problema de lo normal, pienso yo también en que otro problema, además de lo normal, que ya es, digamos, hasta en términos estadísticos, es cuestionable, porque la norma es justamente la norma estadística en donde, digamos, un gran grupo de gente se reúne para, digamos, pensar la realidad de una determinada manera. También está la normalización o lo que es normalizable. Es decir, este sería un proceso posterior en donde aquellas disidencias que originalmente son disidencias, son eso, comienzan a normalizarse y a crear también líneas dentro del campo, específicamente en las artes visuales, pues vemos también que cierto tipo de tópicos o de ítems o de temas son los que luego empiezan a prevalecer en el intercambio de mercado del producto artístico. Y entonces, ustedes, ¿cómo ven este espacio problemático? Es decir, ¿cómo desnormalizar lo que ha sido ya normalizado recientemente? No sé si me explique, es decir, aquello que no era normal y que se convierte en disidencia, luego se convierte en un producto de mercado mucho mejor vendible que aquello que es normal. Y entonces ahí hay un juego digamos, con lo convencional, con lo normal o digamos, con el utilitarismo también se podría llamar, que es problemático. ¿Cómo desnormalizar, digamos, lo novedosamente normalizado? Sí, esa pregunta está muy buena. Es un tema que me interesa pensar pero fíjate, o sea, en mi experiencia personal, o sea, he visto que, claro, o sea, el tema de la disidencia sexogenérica, los feminismos, o sea, público conocedor ha de saber que hace 6, 7 años hablar de feminismos en una institución, ¿no? O sea, ya sea la universidad, ya sea un museo, era tema severo, ¿no? O sea, recuerdo mucho la primera vez que hicimos la muestra marrana aquí en México, en nuestro dossier no decía ni sexo, ni feminismos, o sea, las palabras claves de realmente lo que es el proyecto. Hace poco, hablando con alguien que trabaja para Secretaría de Cultura, me decía que esas palabras siguen vetadas. O sea, realmente, ¿qué es lo que se está como normalizando? ¿No? O sea, se está normalizando como una visión bastante rebajada, ¿no? O sea, de lo que son los activismos. O sea, pero realmente ve uno como algunas discusiones más fuertes o unos trabajos como más frontales, y esos no siguen sin aparecer, ¿no? O aparecen, pero, o sea, como este artista, pero como en su versión más tranqui, más light, más contenida, ¿no? O sea, un montón de artistas disidentes, pues de toda Latinoamérica, pues se están viendo como desplazadas, ¿no? De los espacios de visibilidad en favor de unas visualidades que a lo mejor trabajan los mismos temas, pero como desde, pues no, esto, ¿no? O sea, como de unas ópticas más del arte contemporáneo, más de algo vendible, ¿no? O sea, como de un registro precioso para galería, siendo que pues, realmente muchas veces estos activismos y estas artes, ¿no? O sea, que suceden, qué sé yo, en los espacios públicos, ¿no? O sea, como en la arena de lo político, ¿no? Del activismo, pues no tiene ese interés de estar pulido para ser vendible, ¿no? O sea, porque su momento de existencia, pues es el momento pues, de la marcha de la manifestación.
Entonces, pues es como una tensión que me parece súper interesante, o sea, como que la plantees en este espacio, porque sí, o sea, desde fuera pareciera, ¿no? O sea, pareciera que ya todo está incluido, pero siempre, o sea, como que a mí siempre me queda la pregunta de qué es lo que está por fuera, ¿no? O sea, si ahorita está de moda decir feminismos, ¿cuáles feminismos? Porque no son todos los feminismos, o sea, los transfeminismos siguen sin aparecer, por ejemplo, ¿no? Y al contrario, ha habido un montón, o sea, en esto también por fuera, pues no, eso no se ve, ¿no? O sea, pero quienes estamos en el movimiento lo vivimos. O sea, los transfeminismos han estado siendo sistemáticamente relegados, rechazados y agredidos, ¿no? Entonces, como que a mí se me hizo muy simpático, se me ha hecho muy simpático que a mí me han empezado a sacar de ciertos espacios de visibilidad feminista, porque yo ya soy una mala feminista, porque me enuncio con mis compañeras trans, ¿no? Y me atrevo a denunciar las violencias de otras mujeres cis feministas, activistas fabulosas, pero que están siendo transfóbicas, ¿no? Entonces, como que siempre esta arena siempre es una arena de tensiones, digamos, ¿no? En donde pues está bueno, ¿no? O sea, y a mí, por el otro lado, a mí me parece que está bueno también, ¿no? O sea, de repente ver ciertos compañeros que ya se los jalan a un festival internacional o a una exposición en una galería comercial, porque al final, pues como artistas es como, güey, yo quiero vivir de mi trabajo, ¿no? Entonces a mí me parece que está, o sea, que está bueno mientras tengamos presente esta parte, ¿no? O sea, de que a lo mejor la obra que se está presentando en X, ¿no? Pues a lo mejor no es ni siquiera la más potente de ese mismo artista o la más contestataria, pero pues a lo mejor es la más rentable y está bueno que esa persona pueda, pues, pues eso, ¿no? O sea, como vivir dignamente de su labor. Entonces, bueno, pues Sí, gracias, Liz. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, solo para agregar ahí un comentario, me parece muy chido lo de los tianguis, por ejemplo, que es un espacio liminal, ¿no? Que no es propiamente parte del campo artístico, pero que al mismo tiempo también juega con obras y juega con estas lógicas del espacio artístico, pero que al mismo tiempo también se convierte en un espacio de congregación a otras personas que puedan llegar ahí. ¿Sí? Entonces ahí hay un espacio que no está del todo nombrado, que no pertenece a ningún lugar y que eso es lo interesante, quizás porque la no normalización pasa por la frontera, es decir, por el espacio de conflicto. Una frontera siempre es un espacio de conflicto, ¿no? En donde se redefinen los términos. ¿Sí? Sí, buenísimo, gracias. Sí, ahí yo tal vez agregaría que no, que al contrario, que la tianguis tiene su propio proceso artístico y que quien se quiere enunciar desde el arte ahí, claro que es artista, y más bien no corresponden a las normas y a las dictámenes institucionales de lo que se nombra como el arte grande. Pero claro que la banda ahí es artista y que están ahí creando, proponiendo y que es banda que aparte que tiene o sea, que tiene críticas muy fuertes hacia los sistemas hegemónicos y que son personas que luchan día a día para estar rompiendo todo esto de lo normativo y que ni siquiera les interesa lo comercial, lo normativo, estar incluidos, están creando sus propios espacios, estamos creando sus propios espacios y eso, ¿no? También creo que pues lo que se hace normativo pues es porque se deja ser normativo. Creo ahí también que hay un posicionamiento de cada persona en qué colabora y en qué no, y cómo lo hace y cómo no. Hay veces que es inminente que tenemos que participar en ciertas cosas pues porque se necesita comer y la violencia económica es, pues es atroz, pero pues eso, ¿no? También creo que hay un punto en las personas que hacemos arte, que estamos en este punto, hay momentos de inflexión en donde no
no vamos más allá de para darle nuestro conocimiento a instituciones o a situaciones que nos permiten normalizarnos. Sí, yo de acuerdo, aunque a veces eso es complejo de realizar a cabalidad, ¿no? Porque solo por mencionar el tianguis en un espacio artístico como este, ya se normaliza hasta cierto punto. Y entonces, ¿cómo colocarlo en esa diferencia? Pero claro, yo creo que también se coloca en el presente, en lo que verdaderamente es y que no estamos viendo acá. Es decir, en las relaciones, en ese presente en donde se están formulando maneras distintas de, no sé, de evolucionar el tianguis hacia otros lugares, en fin, lo que haya que discutir allá y que no se muestra, como bien dices, en todos los espacios también. Sí, yo creo que también, o sea, que se puede ver desde ese lugar o se puede ver que también está, pues está poniendo una semilla para desnormalizar este espacio en el que estamos, ¿no? Sí. Creo que también todo es desde donde lo veamos, ¿no? Totalmente, sí. Aunque ese es el problema, es decir, quién normaliza, quién desnormaliza. Sí, yo totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo, por ejemplo, estos espacios pienso que deben ser espacios de discusión de los temas que la gente deba de plantear, más allá de la institucionalización y de la burocracia, que por mi parte no he dejado de decir que no me cae nada bien. Pero sirven al menos para crear espacios o lugares en donde se pueda generar una frontera. Por eso pienso que la lógica de la frontera es un lugar en donde no del todo te pueden cooptar, porque la cantidad de subjetividad que estás tú lanzando es tan abrumadora que no todo puede ser intercambiable, no todo es útil para un intercambio, ¿no? Es como gasto improductivo, que dice Bataille, que yo lo adoro, porque es todo aquello que es gasto, pero que no es productivo, que no debe ser productivo. Pero claro, o sea, el problema está justamente lo que dice Queso, pero todos nos comemos todos los días de la semana, y entonces ahí sí tenemos que producir, ahí tenemos que pensar en el pasado y en el futuro, es decir, neurosis total, pero no desacreditar el uso del presente, que normalmente es el que el utilitarismo te roba, por ejemplo, ¿no? Entonces es ahí yo donde creo que está la frontera en la que se negocia todo el tiempo y que no es cooptable del todo, pero hay que generar estrategias constantemente, hay que ser hiperproductivo y ahí es las grandes contradicciones de lo comunitario y lo no comunitario, hiperproductivos para pugnar porque esos espacios no se vuelvan a normalizar. Ahora, que se normalicen puede ser también un paso interesante, ¿no? Es decir, finalmente, bueno, estábamos para cambiar una situación, el hecho de que ya se pueda, por ejemplo, no sé, hablar en televisión de la homosexualidad, a pesar de que se convierte en mercado y que el neoliberalismo todo lo convierte en oro, de cualquier modo, bueno, es hasta cierto punto un avance en las conciencias públicas, ¿no? No sé, eso. Sí, yo creo que justo es un tema muy extenso y que siempre está en el centro de muchas de nuestras discusiones y de muchos de nuestros accionares, ¿no? Esta conciencia crítica de desde dónde y cómo y por qué y qué estamos y a dónde estamos abonando y qué genera todo lo que hacemos, todas nuestras prácticas, ¿no? Y creo que es un constante pensarse, creo que no hay una respuesta porque también todo es muy dinámico y de repente pues todo también es muy relativo. Pero sí, yo creo que es una cuestión que es bastante central, por lo menos yo personalmente como que es algo que siempre trato de cuestionarme, ¿no? De qué generan las prácticas que tengo, tanto desde lo que consumo hasta lo que hago, hasta con quién hablo, hasta dónde me paro, ¿no? Creo que Lía regresó de su viaje. No sé si nos escuchas, Lía. Sí, aquí estoy. Hola. Hola, de nuevo. Tom, yo no sé si quieres añadir algo más a esta discusión.
No, solo pensaba que, bueno, desde mi punto de vista, creo que cualquier cosa se puede normalizar, ¿no? Pienso que si diario salgo con una caja de cartón y la coloco en medio del estacionamiento, pues ya va a llegar el momento de que los vecinos digan, ah, no, pues es normal que esté esta caja aquí, ¿no? Cuando a lo mejor al principio van a decir, qué loco, o por qué alguien está jodiendo poniendo esta caja aquí en medio, ¿no? Evitando el paso, entonces va a llegar como el punto en el que ya va a ser normal encontrarnos con esa caja. Entonces yo supongo que eh, la normalización eh, pues se puede dar siempre, siempre con la constancia. Bueno, ya a mí me gustaría preguntarles un poco, bueno, ya un poco ya lo han comentado, pero ¿en qué están trabajando ahora? ¿Cómo se están articulando? Bueno, yo creo que Queso y Liz ya dieron ahí bastantes tips. No sé si Tom, tú quieres comentar algo de qué proyecto andas ahora, o Lía, qué andan haciendo. No sé si me escuchan. Sí. Bueno, pues pues creo que también todo lo que ha pasado con la pandemia, pues nos ha como afectado demasiado los procesos creativos, ¿no? Entonces, vale mucho la pena que también hablemos de qué sucedió durante la pandemia en nuestros procesos creativos. En mi caso, por ejemplo, pues al no poder salir a las calles a accionar con las personas y tener que asumir este aislamiento que además no es nuevo para nosotras, las cuerpas trans, siempre hemos tenido que asumir muchos aislamientos, pues justo tuve que refugiarme en la palabra, en la escritura, en la posibilidad de activar la voz, porque como les digo, pues para mí la voz pues es cuerpo, la voz no está desvinculada de lo que es y entendemos por cuerpo, entonces para mí es lo que nos permite atravesar muchas fronteras, el hecho de que ahorita podamos entrar a lo que entendemos como casa por medio de nuestra voz es algo súper poderoso, ¿no? O sea, mientras el Estado insiste en decirnos quédate en casa, ¿no? Y enciérrate porque te puedes contagiar de algo, pues nosotros seguimos insistiendo con la voz, nos manifestamos con la voz. Y que la voz pues es algo tan complejo que ni siquiera hemos podido definir qué es la voz. Muchas personas piensan que es lo que se escucha, esto que escuchan, pero la voz va más allá. Es algo, está en un plano energético, en un plano aural, pero en un plano también como táctil, ¿no? Y creo que para mí ha sido muy importante pues seguirme manifestando desde la voz y desde la voz pues no perder esa presencia. Ahora que se habla tanto de lo presencial, pues ¿qué es lo presencial? Para mí siempre hemos estado de manera presencial, porque la memoria también es un elemento vivo de lo presencial. Si yo pienso a la gente que amo, la estoy trayendo al espacio de manera presencial. O sea, para mí no es que hay, ahorita no estamos de manera presencial. O sea, únicamente es que no estamos en el mismo espacio, pero sí estamos juntas, o sea, sí estamos presentes. Entonces, creo que todo lo que se gestó durante la pandemia, desde nuestros espacios llamados casa, y todo lo que pudimos compartir en estas plataformas y todo lo que pudimos bocetar, porque seguramente tenemos ahorita miles de bocetos de cosas que queremos hacer y que estuvimos esperando mucho tiempo a que terminara todo esto para poderlo hacer y ya estamos empezando a echar raíz, pues también es parte de un hacer esa ilusión. La ilusión es política. Cuando una se ilusiona, es político. Y quién no se ilusionó durante la pandemia cuando decía, ojalá que pronto termine, ojalá que pronto regresemos, ojalá que pronto recuperemos. Y pues tal vez ya estamos ahí y no nos hemos dado cuenta. Entonces ahora creo que lo que sigue es dejarle de temer a la piel, porque siempre le hemos temido a la piel. Desafortunadamente la colonización pues nos gana. Ahorita que estaban hablando de la normalización, todas esas categorías racionales, el tratar de explicar todo por lo académico es netamente colonial. Entonces,
Y masculino, por supuesto, ¿no? El pensamiento de la masculinidad es 100% racional. Entonces, creo que hace falta transitar a la piel para entender también que algunos procesos de normalización nos dan agencia y que a veces no tenemos las herramientas para salir de esa normalización o para entrar. Entonces hay que situarlo todo y tratar de entender que cuando estamos entre cuerpos trans, entre cuerpos que nos desidentificamos y que encarnamos ese dolor y que encarnamos todo lo que acontece allá afuera, pues a veces ni siquiera da tiempo de conceptualizar más que de accionar, ¿no? Entonces hay que tratar de entender el arte también como lo que no se debe preguntar. A mí me encanta, ¿no? Porque a mí a veces me preguntan, ¿tú qué entiendes por arte? ¿Cómo es tu proceso creativo? Háblame de esta pieza. Y yo digo, pues eso, entendamos que el arte es algo que no se tiene que preguntar. Y como dice Susan Sontag, las mejores preguntas son las que destrozan las respuestas. Entonces, pues también entendamos estos procesos en los que estamos Liz, Kese, Tom, Kani y yo, pues así, como lo que se está deshaciendo constantemente y como lo que le genera más preguntas en vez de respuestas. Muchas gracias, Lía. Sí, pues totalmente. O sea, creo que justo el tratar de... O sea, sí es buena la conciencia crítica que tenemos, pero también este afán por tratar de racionalizarlo todo y de encajarlo todo es justamente muchas veces la trampa en la que caemos nosotros mismos, ¿no? Y de la que muchas veces nos cuesta mucho salirnos en nuestras prácticas. No sé si hay alguna pregunta, no lo puedo ver porque no puedo abrir el Facebook, César. No, voy a checar ahora mismo. No, solo felicitaciones. Ya no puedo ver tampoco veo las preguntas. Pero no, según lo que veo acá, no. Buenísimo. Pero bueno, para continuar un poco la conversación, sí, pienso que ahí está el espacio complejo. Es decir, porque decir nosotros o nosotros, decir nosotros, por ejemplo, o decir tenemos que dejar de utilizar el pensamiento racional, ya es un pensamiento racional. Pero no quiere decir que no podamos desterritorializarlo, ¿no? Y colocarlo en otros espacios y forzarlo, ¿no? Que chillen las palabras, decía Paz, ¿no? Y de algún modo eso nos meterá... A mí me encanta el poder de la contradicción, ¿no? Porque creo que la contradicción lo que tiene es que al menos ubica de manera más puntual un problema, pero ese problema es un vacío a responder. A veces, digamos, el territorio de lo social, por ejemplo, donde tenemos que adaptarnos, en donde finalmente, como decía Kanye hace un momento, es muy difícil en realidad salirse de nuestras propias racionalizaciones porque nos impone el territorio, nos impone esas lógicas, una organicidad, pues es el lugar de conflicto. Entonces, yo pienso mucho en la herida, ¿no? Por ejemplo, en la posibilidad de observar la herida abierta, ¿no? La posibilidad de ver que en efecto eso es una herida, que no podemos cerrarla en las condiciones actuales de un capitalismo complejo, multipolar, tramposísimo y seductor, terriblemente seductor. Intentar cerrar esa herida implicaría dejar de ver las contradicciones. Entonces yo pienso que estas preguntas de las que hablaba Lía son como la posibilidad de ver que la herida duele y que está en efecto abierta, ¿no? Y transitar con esa herida implicaría al menos saber el poder que tenemos de intentar colocar en algún lugar las contradicciones. Es decir, a veces será por lo racional. Yo siento que si se habla de lo trans, también tendríamos que transitar desde un espacio de pensamiento y sentimiento. Es decir, negar también la reflexión implicaría también quizás esa normalización de aquello otro
que el capitalismo sabe vender muy bien, que es la seducción del capitalismo, ¿no? Las seducciones emotivas, emocional. Entonces ahí, para oponernos quizás a esa emocionalidad de mercado, tendríamos que lanzar saetas racionales, ni modo, ¿no? Pero claro, evidenciar también que esas son solo estrategias que pueden ser también cooptables, que pueden entrar en la crítica, que están jodidas. Bueno, pero ahí creo que ya, o sea, como que te estás yendo a un punto de donde no estuvimos hablando y que es todo un tema discutible que necesitaríamos otras 2 horas, ¿no? Sí, no. Ahí un punto es colocar una ligera digresión, pero en el mismo entendido, ¿no? Un poco quizás solo pensando en cómo utilizar lo racional más allá de nuestros deseos muy verdaderos y muy sentidos, y que en efecto hay que también joder la lógica colonial, ¿no? En la que estamos insertos y de la que somos partícipes también, ¿no? O sea, porque somos partícipes. Y ahí está el problema, es decir, el rizoma siempre desea el Estado, decía Deleuze y Guattari, ¿no? El rizoma siempre desea el Estado es deseo. En fin, no sé, sí es una discusión larga, pero bueno, era por colocar una... Aquí Lía dice en el chat, ¿quiénes son las heridas? ¿Quiénes son las heridas? Más bien, no sé quiénes. ¿Quiénes son? No, yo me refería a la herida que tenemos todos, corporal quizás, ¿no? Porque la herida implicaría la necesidad que tuvimos para adaptarnos, que no vimos esa adaptación. No sé, estoy ya, como dice bien, que eso quizás yéndome hacia otro lugar, pero sí que es cierto que esa herida, que esa forma creo que la herida es una especie de frontera, un lugar en donde hay que desradicalizar tanto la emotividad absoluta, porque a veces puede ser engañosa, tanto como la racionalidad, el intento de racionalizarlo todo. Y yo creo que también definir la herida es muy racional, ¿no? Por eso Bueno, pues yo se puede preguntaba, sentir ¿quiénes son las heridas? Porque aquí estás entre cuerpas heridas de una colonialidad hegemónica del género que estamos sanando todos y cada uno de los días, y que salimos a las calles y nos ponen la mirada encima porque no saben definirnos. Esas somos las heridas. Sí, y en ese sentido creo que todas, y lo coloco en esos términos, todas estamos heridas. Hay unas No creo heridas... que todas estén heridas en este país. Sí, hay, más bien aquí quizás en el intermedio podríamos colocar en que hay de heridas a heridas, ¿no? Y que evidentemente hay heridas mucho más profundas. Pero yo a veces pienso en el ejercicio del poder, ¿no? Esta paranoia del poder de la que hablan algunos teóricos, digamos. Esa paranoia del poder, es decir, el ser paranoico, el que ejerce el poder, y esta paranoia, no es que los disculpemos de ningún modo, pero busquemos el lugar vulnerable. Para buscar esa vulnerabilidad del poder, hay que también ubicar en dónde las heridas sí fueron cerradas, aunque fueron provocadas también, ¿no? ¿Y quién puede cerrar una herida también, no? Porque te vuelvo a repetir que estamos en un espacio de personas trans, y hablar de la herida entre personas trans, entre cuerpos que nos desidentificamos, como dice Kese, de ese sistema sexogénero, puede ser una herida continua que nosotras estamos habitando colectivamente. Y pienso que es importante también situar justo esta mesa. ¿Quiénes somos los cuerpos que estamos aquí? ¿Quiénes somos los cuerpos que estamos poniendo aquí toda nuestra vulnerabilidad? Estamos aquí poniendo todo nuestro tiempo, que estamos aquí poniendo pues todo el diálogo y la palabra para después poder transitar pues a todo esto, ¿no? De repente para mí es como, híjole, como demasiada información que pues pasa que luego no nos preguntan, oye, ¿estás preparada para tanta información? Y bueno, no sé, me gustaría escuchar muchísimo más a Liz, a Kefe, a Cani, a Tom, ¿no? O sea, en este espacio. También, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Cómo están? Sí, total. Tom creo que me está diciendo que ya se tiene que retirar porque tiene que dar una clase. No sé si quieres, Tom, despedirte, cerrar con algo.
estás. Hola, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, por compartirme igual sus saberes, a Lía, a Queso y a Liz, y también a ti, a Cani. Muchas gracias. Y pues nada, siempre va a ser un gusto seguir compartiendo espacios con todas, todes, todos ustedes. Y bueno, mi cuenta también con un amigo, con alguien que puede escuchar horas, porque también estos momentos y hablando de las heridas, pues pasa que a veces, a pesar de que tengamos personas muy cercas, necesitamos desahogarnos con alguien más, ¿no? Entonces también, pues siempre va a estar mi chat abierto si no quieren hablar por teléfono para quien guste. Y pues nada, creo que si me suelto a hablar de las heridas, me llevaría mucho tiempo. Entonces, nuevamente agradezco mucho el espacio y sería todo. Muchas gracias, Tom. Ahí luego compartimos en el evento la página de Tom donde podemos ver su maravilloso trabajo. Yo soy súper fans, ya lo sabes, si no se lo digo. Y también para contactarnos entre nosotros, entre la gente que nos está viendo y demás. No sé si ya para cerrar un poco, no sé si Liz y Queso quieren. No, pues nada, como siempre, pues agradecer estas redes que creamos entre nosotros y pues mandarle igual muchísimo cariño y a toda la banda que nos está escuchando. También muchísima resistencia y pues lo mismo que Tom, ¿no? Nuestros espacios, nuestros chats están abiertos para toda la banda que lo necesite. Taller Discordia apenas lo vamos arrancando, pero también está ese espacio de gráfica, serigrafía, gilografía para las personas que quieran, sobre todo para las personas trans, mujeres disidencias que quieran pues, sacar su arte y compartirlo. Y eso también, ahí estoy siempre en la disposición de estar discutiendo, de estar debatiendo. Nada, mucho cariño. Gracias, Cani, por la invitación también. No, muchas gracias a ustedes por compartir todo lo que están haciendo y lo que están sintiendo y por darnos tan rica plática aquí, por acceder a esta invitación. Sí, pues yo igual quiero agradecer el espacio, pues también agradecer a las personas que nos han estado viendo. Aquí he estado medio monitoreando el chat del live. Entonces, pues muchos besitos a todas las personas que andan por ahí mandándonos cariñitos y pues también haciendo, como decía Lía, haciéndose presentes en la distancia. La verdad es que siempre es chido saber que no le estamos hablando al vacío, ¿no? Sino que hay seres humanos del otro lado del cable. Y pues eso, pues nada más me gustaría invitarles a echarle un ojo a esta revista, echarle un ojo a la convocatoria nueva, que ya también la pusieron aquí en el chat, pero bueno, yo sigo en el comercial. Y ¿qué más? Pues nada más, les mando un besote. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Liz. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta plática, a quienes nos han visto. Muchas gracias, Lía. No sé si quieres añadir algo para cerrar, Lía. Pues nada, solo agradecerles mucho por el espacio, gracias por hacerlo posible, porque creo que es muy necesario que tengamos estos espacios de diálogo, de encuentro en este preciso momento, ¿no? De transición. Y sobre todo también por la escucha, todas las personas que pues nos han podido escuchar radicalmente. Y pues eso, gracias por compartirse. Un abrazo. Gracias, Lía.